que pasa y de ahí le sacas. ¿Cómo sería eso? O sea, le divides en dos intervalos, de 0 a infinito, de menos infinito a 0 y de 0 a infinito. ¿Sí? Entonces, pones la función considerando eso. O sea, sería de 0 a infinito x sobre x más 1. Y el otro, entre menos infinito y 0, sería x dividido para menos x más 1. 1 menos x, pero considerando que trabajas con valores negativos. Menos, ¿por qué menos x más 1? Si Porque el valor si absoluto es positivo en caso de que x sea positivo y menos x en caso de que x sea negativo, porque como es negativo, por menos da más. Mm, o sea, esa es mi duda. ¿Cómo lo hago analíticamente? Porque el valor absoluto se supone que siempre es positivo. Sí, Así que, pero cuando x es negativo, le multiplicas por menos, porque como x es negativo, menos por menos da más. no, por lo menos nada más. ¿Cómo se llama? Ah, otra cosa. Aquí me Inge, disculpe, tengo restringen una duda. el... Sí, En ese caso, con las propiedades del valor absoluto, hacerle con el valor positivo y negativo a ver si es inyectiva, ¿me puede ayudar o no? le estoy explicando que cojas dos intervalos y trabaje con los dos intervalos. Verá, no lo voy a resolver, solo le estoy dando indicaciones. entonces, aquí me restringen el rango de Estás entre menos uno 1. y uno. Por eso es lo que puedes sacar una inversa. Ajá. Entonces vos trabajarías entre menos 1, 0 y entre 0 y 1. Entre menos 1, 0. Ya. Y ahora, para sacar la inversa, en ese caso, ¿cómo lo haría? Porque ahí hay un valor absoluto. ¿Cómo me deshago de ese valor absoluto? Por trozos. Por trozos igual. Pero, Entonces, ya, entonces dos saldrían una, ¿cómo se llama? Una a trozos, ya, una función a trozos. sí, le sacas Considerando los que sea trozos. menos x menos y ya. Por eso hay Vale. inversa. Porque tienes entre menos 1 y 1 y ahí sí tienes inversa. Lo que no le pusiste en el... pues, no le definiste del rango, por eso es lo que Ujú. no te pone inversa. Sí, es que no sé definirle el rango, pero sí, sí lo entiendo. Sí. En este caso sí tendría porque está restringido. Sí. Por cierto, tengo varias preguntas, no sé si la... Verá que no hay mucho tiempo para resolver preguntas, así que coge las más vitales. Porque Más debo vital. empezar de nuevo. Más vital. El ejercicio 4 aquí, que igual con valor absoluto es como recurrente para mí. Eh, Ve, por ejemplo, en la G, composición de F. Aquí está G, aquí está F, entonces pongo toda esta expresión adentro del cuadrado, ¿no? A ver, Entonces, sí, ajá, sí. Entonces, aquí, como es valor absoluto, entonces también tendría que hacer a trozos, ¿no? G, composición de sí, F. básicamente. Sí, también sería trozo. Sí, O sea, siempre que estoy analizando el valor absoluto, eh, hay una tendencia como a que se haga a trozos, ¿no? Cuando es sí. positivo, cuando es negativo. Lo que pasa es que pues, se grafica diferente, o sea, porque el valor de x es menos x cuando x es negativo, vos tendrías dos ecuaciones. Por ejemplo, tendrías aquí 5 más 1 sobre x menos x cuando estás entre menos infinito y 0, y tendrías 5 más, ¿dónde está? 5 más 1 sobre x más x en el caso entre 0 e infinito. Entonces, no me gustaba mucho el valor absoluto, también lo odiaba, igual que les pasa a ustedes. Sí, bueno, Pero yo no es lo odio, pero yo lo odiaba porque no lo entiendo mucho, más que nada. Y a ver, otra cosa porque desde sería... ahí tendrás que poder resolverlo. Ujú. Verás, Otra todo lo cosa... que dejes de lado, porque hay una cosita que hacen los alumnos, inclusive yo cuando era alumno, ¿sí? Siempre, ¿cómo se llama? Siempre que están estudiando, eliminan temas de sus estudios porque esto no ha de tomar. ¿Sí o no que hacen eso? Bueno, pues cuando hagan eso,
pónganse a pensar que yo justo voy a estar tomando esto, no han de haber estudiado. ¿Me entienden? Claro, o sea, pero nosotros estudiamos lo que usted nos haya mandado a estudiar. Los estudiantes acostumbran a eliminar cosas porque dicen esto no ha de tomar. No estudian todo. Raro es el Claro, estudiante que estudie todo. La mayoría de ellos estudian las partes que consideran más importantes y porque no tienen tiempo, tienen mucho trabajo, dejan un montón de cosas porque yo no he de tomar. ¿Sí? Pues cuando hagan eso, no se olviden que yo he de estar pensando esto no han de haber estudiado. sí, pero si estudiamos todo lo que usted nos ha mandado a estudiar, ya no hay problema, ¿no? Vea, su caso es un caso particular. Estoy hablando en forma general. Yo soy profesor desde hace años y siempre me he fijado que los alumnos hacen eso, incluido yo. Sí, o sea, no deje de nada, por más de que no le guste o que piense no ha de tomar, no lo haga, estúdielo todo. Ya, ¿qué me iba a preguntar? Sobre esta función, la b, que debería tener la b, 1 sobre x, ¿ya? Sí, Que tiene una asíntota en cero, ¿no? No porque sí, aquí diga x es cero, ¿no? Sino porque en el numerador no hay x. Entonces, ajá, tiene una asíntota aquí. Ya sí. como como eso pasa, entonces no debería ser sobreyectiva, ¿no? No, o sea, no es sobreyectiva. Verás, el problema es que te está poniendo x diferente de cero, te está sacando cero de tu intervalo. Entonces vos tienes entre menos infinito y no incluido cero, y entre no incluido cero y más infinito. Entonces, si te sacó el cero, pregunta, ¿la función cumple todas las características de ser biyectiva? Si le sacamos el punto problemático. Es que es que le sacó, ah, caramba. Es que le sacó la x, no, este, ah, es que le sacó la x, no le sacó el recorrido, el cero, ¿me entiendes? Si digo, te estás poniendo con x diferente de cero, ya te está sacando el recorrido, del rango, del dominio. Ajá, del dominio, sí, pero no me lo saca del recorrido, que sería este de aquí, ¿no? Entonces, sí, Pero este es el sí hay- dominio, el recorrido son las 10. ajá, exacto, profe. Mi duda es que me dice aquí que, a ver, ¿dónde está esta vaina? Ay, perdón, es que el mouse está un poco extraño, tiene falso contacto. A ver, me dice 1 sobre x, ¿no? Este 1 sobre x tiene una asíntota horizontal en cero, ¿no? Sí, Una asíntota horizontal aquí. O sea que el recorrido no son los reales menos el cero. Ah, ya, caramba. eso no tendría inversa porque ¿qué se llama? Al infinito, la inversa tendría el problema de asíntota en ese valor. Porque si vos graficas la que se debería la inversa, vas a tener la misma forma, solo que en la vertical tendrías las posiciones de más menos infinito. O sea, puedes encontrar una... Si le quitas los valores hacia el infinito, podrías encontrar una inversa. Ya bueno, entonces, como en este caso, como en este caso hay una asíntota en cero, hay Ujú. una asíntota en cero, asíntota horizontal, entonces no es sobreyectiva. Por lo tanto, no es biyectiva y no tiene inversa, ¿no? Te está sacando el cero. Pero, pero me lo está sacando del dominio, no me está diciendo nada del recorrido. Sí, pero te saca del dominio. Pero, pero es que la sobreyectividad depende del recorrido. A ver, ¿acaso si él me dice que me quita aquí del dominio, entonces significa que me está quitando el recorrido? No, te está quitando el dominio, no del recorrido. Es, profe, exacto, eso es lo que le estoy preguntando. Si, ay, si Lo que aquí me, pasa es que, verás, el recorrido tienes ahí los reales. ¿Sí? Y el dominio tienes los reales menos del cero. ajá, en el recorrido, ¿Sí? Y todos los puntos del recorrido están ahí, así que esa función sí es sobreyectiva. ¿Qué es lo que me estabas preguntando? ¿Es sobre? Sí, es sobre. es sobreyectiva a pesar de que
el 0 no está incluido, ¿no? En las yes, en las yes. Vale. A ver, es que no entiendo completamente. Es que en análisis, cuando ves el límite, coges los límites del infinito por la derecha y la izquierda y hay una definición. O sea, te puedes acercar lo más que quieras sin tocarle al valor. Por ejemplo, si tuvieras uno sobre el valor absoluto de x, tendrías las dos cosas hacia arriba y tendrías infinito. Más que nada el problema es que no está definida en el valor de x. Y ese es el problema de las funciones 1 sobre x, cuadrado y demás. Es que no estás definido para ese valor. Por eso se llama una asíntota. Ya, o sea, No le puedes hacer la inversa en ese punto, pero si le quitas ese punto, sí puedes hacer una inversa. entonces para darle respuesta a esto, le diría, la inversa es, que aquí sería 1 sobre y. La inversa es 1 sobre y, mientras el recorrido sea los reales menos el 0. ¿Eso podría Yo ser? le sacaría, porque la inversa vas a tener problemas. Hay una asíntota en la inversa. Tienes que sacar ese valor de la inversa y puedes calcular puedes hacer función. Exacto, sí, eso. Eh, o sea, para resolver este ejercicio, yo lo que haría entonces es decir, el recorrido son los reales menos el 0, ¿no? Y entonces le diría, la función inversa de esta es 1 sobre y, digo, eh, En día a ver si, diferentes. ajá, ajá, y entonces, ajá, mientras el recorrido sean los reales menos el 0. En ese caso tendría inversa y eso sería una respuesta, ¿no? Sí. Ya, ok. Ya bueno, no le molesto más. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Por si acaso, no se me molesten por lo que dije de que no lo estoy resolviendo, solo estoy dando consejos. Es porque ustedes ya tienen que resolverlo, tienen que prepararse para la prueba de la próxima semana. Si yo lo resuelvo todo, ustedes no lo hacen y no están preparados. Si no lo hacen, no aprenden. Por más de que cuando ven que alguien lo hace, lo entienden, si ustedes no se sientan a hacer, no, ese conocimiento no queda registrado bien en su cerebro. Y si no me creen, presten atención a un ejercicio, sienten hacerse y van a ver cómo, a pesar de que entendieron cómo se resolvió, tienen problemas resolviéndolo. Se sientan, revisan varias veces lo que se hizo, lo resuelven, lo entienden, van al examen y lo hacen mejor. Pero si no hicieron ese trabajito, solo vieron la resolución, van a tener esos problemitas de resolver el problema en medio del examen y eso no es buena idea, porque pierden el tiempo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno, hacemos. Vamos a ver los números reales. Bien, voy a dar una ligera introducción de dónde vienen todos los números. Los números empezaron cuando la gente empezó a asociar un símbolo a una cantidad de algo. Por ejemplo, aquí tendría 6 frutas, ¿sí? Entonces apareció el número 6, ¿sí? Si hubiera tenido 2 frutas, este habría sido el número 2, que me dice el número de cosas del mismo tipo que está aquí. Entonces se crearon los naturales, que eran básicamente los números que me servían para contar cosas. ¿Sí? Y si bien yo pongo punto, 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 y todos ustedes lo entienden, durante mucho tiempo no había esta idea de hacia el infinito, porque era difícil contar.
para el ser humano primitivo contar era una tarea compleja, no se podía contar mucho, porque no se tenía los símbolos o las ideas adecuadas para hacerlo. Porque, por ejemplo, yo tengo una base de números decimales que me permite contar millones y millones de números. ¿Sí? O sea, ¿a qué me refiero? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, etc. Pero en otros sistemas de números, por ejemplo los romanos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. No sé si se dan cuenta que me hacen falta, o sea, estoy con 10, ¿sí? Voy sumando 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Y empiezo a tener problemas con la nomenclatura. No era muy fácil contar y hacer aritmética con los números romanos, porque no es muy fácil hacerlo, el símbolo me causa problemas. ¿Cuándo fue fácil contar? Cuando nos pasamos de los números romanos o los griegos a los números arábigos, porque estos son los números arábigos, que eran mucho más fácil a la hora de hacer cuentas. Entonces, no solo es el concepto, sino la forma en que vos puedes hacerlo. Si nadie te enseñó los números arábigos y estás trabajando con números romanos, te adaptas a ellos y eso te parece natural, no preguntas más. Pero si de repente ves que otra persona de otro territorio está trabajando con otra numeración y te interesas en ver qué es lo que hace, puedes darte cuenta que él hace las cosas más fácilmente que tú y por eso es lo que a la final nos pasamos a este tipo de números. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué hacía yo con los números naturales? Yo lo que hacía era aritméticas. A ver, yo tenía 6 manzanas y luego me regalaron 2 manzanas más. Entonces aquí apareció la operación de suma. Tenía 6 más 2 y esto me daba un número que era 8. Entonces esta es la suma. ¿Sí? Pero apareció otro concepto. ¿Qué tal si se me dañan 2 de estas frutas? Porque el moho me ganó. ¿Sí? Ya tenía 8. Debía inventar algo para quitar el se perdió. Entonces, 8 más, pongámosle, menos, pongamos 3. 3 me daba el número que me quedaba 5. ¿Sí? Y acaba de aparecer un nuevo tipo de números. Aquel que sumado al otro me permite regresar. ¿Sí? Estos son naturales negativos, pero ya no pertenecen a los naturales. Es más, su concepto es diferente. Los números naturales son cosas que tengo. Estos números negativos son cosas que pierdo. ¿Sí? Así que para poder juntarle las dos cosas, se decidió inventar los números zetas, que eran los enteros. Al decir se decidió, no digo que un comité o alguien decidió hacerlo, sino que simplemente apareció la necesidad y la gente lo empezó a hacer. Estos son los enteros. Y luego viene una pregunta. ¿Qué pasa si yo pierdo todas mis frutas? O sea, me olvidé de ellas y cuando me di cuenta ya todas estaban dañadas. En estas circunstancias, yo tendría que al número 8 le sumo el menos 8. ¿Y esto qué da? Da la nada. Ya no me quedó nada. Y la nada tiene que ser representado por algo. Y entonces se inventó el número 0. Y no es un número natural, porque los números naturales representan las cosas que yo podía contar. Y la nada no es una cosa para contar. ¿Sí? Es más, el 0 es un número especial, porque si yo le sumo su negativo, me da el 0. Y eso no pasa con ningún otro. O sea, este número es su propio negativo. ¿Sí?
Entonces, ahora que ya he inventado el cero y que es muy útil, tengo que darle un lugarcito entre los enteros. A ver, ¿dónde están estas cosas? Entonces, le voy a dar un lugarcito entre los enteros. Ya le abrí un lugarcito y aquí puse mi cero, que sí es un entero. ¿De acuerdo? Entonces, los enteros tendrían los z positivos, que son los naturales, los z negativos, que son los menos naturales, ¿sí? Y el cero. Entonces, los z serían los z positivos, unido con los z negativos unidos con el cero. ¿Estamos? Ahora, posteriormente se le hizo un lugar en los naturales. O sea, hay algunos que consideran que los naturales son los números que teníamos, 1, 2, 3, etc. Y a esto le unen el 0. ¿Sí? Otros simplemente le ponen, como yo he puesto varias veces, naturales unidos con el 0. ¿Sí? Sea como sea, así quedó la cosa. Entonces ya tengo los números que me pueden describir todas las operaciones que puedo hacer con la suma. ¿De acuerdo? Porque lo otro sería crear una nueva operación y no hay que crear nuevas operaciones, hay que usar lo que se tiene. Así que la resta en la práctica no existe, y ustedes lo saben. Ahora, digamos que tenemos una profesora rural. Y la profesora rural tiene varios alumnos. Sí, y cada alumno le viene trayendo por el día del maestro 4 frutas. Digamos que todos se pusieron de acuerdo y todas les traen 4 frutas, ¿sí? Entonces, ¿cuántas frutas tiene de regalo la profesora rural? A ver, podría sumarlas. ¿Sí? Tendría 4 más 4 más 4. Pero este proceso ocurre muchas veces. Entonces vamos a inventar la siguiente operación. Multiplicar cosas. Entonces, yo tengo 3 alumnos, 1, 2, 3, y cada alumno me trajo 4 cosas. Entonces, démosle vuelta para que se vea más bonito. 3 alumnos multiplicados por 4 cosas que hizo cada cual serían 12, que son el 12 de acá arriba. Y he inventado otra operación, la operación multiplicación. ¿Sí? Ahora, no les dije, pero retomémoslo acá. El 0 tenía también otra propiedad. Cualquier número sumado a 0 me da 0. ¿Sí? Por eso es lo que al 0 se le llama el módulo de la suma. Realmente iba a poner la adición. Entonces veamos. Ya tengo dos números. A ver, arriba tenía dos números que sumados me daban un elemento de los naturales en principio. Luego, como tuve que crear los números enteros, ahora eran los elementos de z. ¿Sí? Ahora voy a crear dos números que multiplicados también son elementos de z. ¿Sí? Por si acaso, a este concepto de que sean elementos del mismo se le llama la clausura. ¿Sí? Entonces veamos. Puedo encontrar un número que multiplicado por a me dé a, sí o no. El 1. ¿Sí? Sí, puedo encontrar el 1. O sea, si e es igual a 1, a por 1 es igual a a. Entonces, a este 1 se le llamó el módulo
de la multiplicación. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si voy a la operación contraria? Digamos que tenemos un padre de familia. Y digamos que el padre de familia tiene 3 hijos. Por si acaso, no se quejarán de que mis dibujitos son feos y a lo mejor alguien me dice que pongo a las mujeres con falda y eso no está bien. Soy mal dibujante, así que ni modo. Digamos que este padre de familia tiene 12 caramelos, 12 dulces y tiene 3 hijos y quiere repartir sus 12 dulces entre sus 3 hijos. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que haría yo? Agarraría este y les daría al primero. Cogería este y le daría al segundo. Cogería este y le daría al tercero. ¿Ya? Pero me sigue faltando. Entonces, este le doy al primero, ¿ya? Este le doy al segundo y este le doy al tercero. ¿De acuerdo? Entonces he repartido mi número total de dulces entre mi número total de hijos. Eso quiere decir que acabo de multiplicar A por B igual a un número C. Pero este B realmente no es B, es un nuevo número. Es 1 sobre B. Este C me representa el número de dulces que le tengo que dar a cada uno de mis hijos. Entonces, tengo 12 dulces y le voy a multiplicar por un cuarto y esto me da, por un tercio. Y esto me da 4. 4 es el número de dulces que yo tengo que darle a cada uno de mis querubines. ¿De acuerdo? Y entonces acabo de tener problemas. Porque este número, un tercio, ya no es un entero. ¿Sí? Entonces tengo que expandir mi conjunto de números para que puedan incluirse este conjunto de cosas. Entonces ahora ya empiezo a tener una nueva idea. A ver, tengo la recta numérica. ¿Sí? Los naturales, incluido el 0, estaban aquí. Esto era... el 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí tenía el resto de los enteros negativos. Cada uno de estos puntos eran mis enteros. Del 0 para la derecha eran mis naturales. Del 0 para la izquierda eran mis menos naturales. Y en el 0 estaba el número especial llamado 0, la nada. ¿De acuerdo? Entonces ahora que he tenido que inventar un nuevo tipo de números, ¿dónde está este número? El 1/3 está aquí. El 2/3 está aquí. El 1/4 está aquí. El 3/2 está acá. Y entonces empiezo a llenar estos huecos que están aquí. A ver, digamos que esto sería 5. No, a ver. El 9/4. Y acabo de inventar un nuevo tipo de números. Los A sobre B con A y B elemento de Z. Y a estos los llamé los números Q, los racionales. Se supone que los racionales tenían el fin de completar los puntos vacíos entre dos números enteros. ¿Sí? Y si nos ponemos a pensar, debería ser así.
Porque, a ver, digamos que cojo dos números enteros, este y este. Este sería el entero A y este sería el entero A más 1, ¿sí? Yo puedo encontrar la mitad, la cuarta parte, los octavos. A ver, también vamos por los tercios. ¿Sí? Y así puedo seguir llenando esto con números racionales, cada vez más pequeños, y 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 así sucesivamente. Y viene la pregunta, ¿ya puedo completar toda la recta numérica? Son todos los números que yo necesito. O sea, definí los naturales, definí los enteros, acabo de definir los racionales. Por ese caso, los naturales es un subconjunto de los enteros, que es un subconjunto de los racionales. ¿Sí? Entonces los racionales es mi conjunto máximo de números que me pueden servir para hacer toda la aritmética de este mundo, ¿sí o no? No te da. Disculpe, dijo. Ya que harían falta más, ¿Por qué? no sé, toda la aritmética. O sea, ¿puedo hacer toda la aritmética con racionales? ¿Sí o no? No Igual. todavía, ¿Cómo dijo? no todavía, porque ¿Por qué? faltan los racionales, ¿Los qué? los irracionales. ¿Y eso qué demonios es? Son los que están infinitos. Sí, A ver, Están en los resulta huecos. que hay un conjunto de números que no pueden expresarse como A sobre B. Y todo empieza desde el número pi. Tengo el círculo, tengo el perímetro y tengo el diámetro. Resulta que el perímetro es pi veces el diámetro, ¿sí? Pero hay un problema, que a pesar de que parecía esto sencillo, no lo es, porque pi no es elemento de Q, no es racional. O sea, yo no puedo expresar pi como un A sobre B con A y B elementos de los enteros. ¿Sí? Es más, el pi tiene un infinito número de decimales. ¿Sí? Porque no les hablé. A ver, yo tengo el 1 medio, pero eso se puede expresar como 0.5. El 1 tercio como 0.23, ¿no es cierto? El 1 cuarto como 0.25, ¿sí? Pero el pi es 3.1415, etcétera, etcétera, etcétera. Los suizos recién nomás calcularon 10.000 millones de decimales del pi, algo así creo que escuché. Que habían entrado en el libro Guinness por no mucho tiempo, porque algún otro pronto pondrá un sistema de computadoras y se le ocurrirá calcular unos millones más de decimales del pi. Por si Yo acaso, solo sabía los... 3, 14, 16. Eso le iba a decir. No le escucho nada, vea, se cortó toda su comunicación. Decía yo nomás sabía los valores que me daba la calculadora. Pues tiene millones de millones de millones. Ahora, el cálculo del pi, de los decimales del pi, no es complicado, ¿sí? Pero hay un problemita. El problemita es que trabajas con números inmensos, ¿sí? Y ponte a pensar, estás trabajando con una computadora que tiene memoria limitada, o sea que vos tienes que armar una computadora con un buen manejo de la memoria para que vos puedas calcular millones y millones de pis. O sea, no es un trabajo sencillo, o sea, no es difícil, pero se demora uno haciendo eso. Por eso es lo que de tanto en tanto algún loco consigue plata y se pone a calcular más millones de decimales del pi. No tiene ninguna importancia, pero lo hacen, ¿sí? Otro número es el E. ¿Cuánto vale el E? La base de los números naturales. 270 y... no me acuerdo. 273 me 271. parece que era.
271, 82, 81, 82. 71, 82, 22. 81, 82. ¿Y así? Sí, otro número irracional. Pero lamentablemente también hay otros números más importantes. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 7, raíz de 11, Phi raíz también. de 13, etcétera. Todos los raíces de primos, como son primos, todos estos son elementos de Q'. ¿Qué es Q'? Q' es el conjunto de números que incluyen a todos estos, empezando por el pi, el e, todas las raíces de los primos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los números irracionales, que se denominan como Q'. ¿Sí? Es el complemento de los racionales. ¿Sí? Y con ellos se definieron los números reales. Que serían los R, que estarían compuestos por los Q unido con los Q'. O sea que para crear los reales tuve que coger a todos los números racionales y sumarles todos los números irracionales. Y bueno, ahora viene la gran pregunta. ¿Qué creen que hay más? ¿Racionales o irracionales? Buena pregunta. ¿Los irracionales son infinitos? Los racionales son infinitos y Y los los... irracionales también son infinitos, pero ¿cuáles son más? Para mí serían los irracionales, no sé la verdad. Que Pero si ¿por los qué? dos son infinitos, si los dos son infinitos, se empatan ahí. No se empatan. ¿Por qué no se empatan? Porque alguien demostró una cosa bien absurda, pero es real. Digamos que yo tengo dos números racionales, Q1 y Q2. Y no me acuerdo el nombre. Demostró que aquí, entre estos dos números, entran un infinito número de irracionales. La ¿Sí? verdad. Y como ahí hay un infinito número de irracionales o sea, tienes un infinito número de racionales y tienes un infinito al infinito número de irracionales. Entonces hay más irracionales que racionales. ¿Sí? Los Ahora, irracionales son más infinitos que los sí, racionales. los irracionales son más infinitos que los racionales. Ya, eso, no sé si está bien dicho, pero eso es. Ahora, ¿qué de importancia tiene para ustedes todo esto? Porque ustedes trabajan con computadoras, sí, y las computadoras tienen una aritmética, porque todas las operaciones son aritméticas, ¿de acuerdo? Resulta que las computadoras solo conocen Q. Q es el campo de números de las computadoras. Y esto ya de por sí empieza a haber un problema. A ver, ¿a qué me refiero de que solo trabajo con Q? Digamos que yo voy a tener un número Q1. Esto sería igual a ver cómo sería. A ver, sería A0 más... A ver, bueno, les voy a poner en base 10. Un número cualquiera lo puedo representar así. Sería A0 más A1 por 10 más A2 por 10 al cuadrado más A3 por 10 al cubo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero este sería cuando se trata de mayor que 1. Pero si yo trabajara con un Q2 cualquiera, tendría, digamos, B,
menos 3 por 10 a la menos 3 más, voy a hacerlo infinito, B2 por 10 a la menos 2 más B1 por 10 a la menos 1 más A0 más A1 por 10 más A2 por 10 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces yo represento un número no por esto, sino por estos dígitos. Sería B3, B2, bueno, al revés debería ser. Sería, digamos, AN, AN menos 1, AN menos 2, etcétera, etcétera, A2, A1, A0, realmente sería A menos 1, A menos 2, A menos 3, etcétera, etcétera, etcétera. Estos dígitos son los que representan mi número. ¿De acuerdo? Esto es en decimales. ¿Sí? En otras palabras, yo lo que tendría es AM por 10 por 10 a la n más AM menos 1 por 10 a la n menos 1 más etcétera más A1 por 10 más A0 más A menos 1 sobre 10 más A menos 2 sobre 10 más A menos 3 sobre 10, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si ustedes se fijan, todos estos son racionales. Lo estoy poniendo en base 10. Realmente no es en base 10. En una computadora es en base 2. ¿No es cierto? Entonces yo tendría el conjunto de enteros multiplicado por el... Miércoles, me olvidé la palabra. Por la posición que toma, ¿sí? Porque cada uno de estos 10 a la tanto me ubica en una posición. Decenas, centenas, miles, unidades, decimales, décimas, centésimas, milésimas y así sucesivamente. Todos estos números lo que me darían es el número en general ubicándole en la posición en la que está. Lo mismo se hace pero para los binarios. A ver, ¿cómo es un número binario? Era el 1 y el ¿Pero 0. aleatórica o Sería 1... Miércoles, 1 por 2 al cuadrado más... Bueno, voy a poner en generalizando. He hablado de esto en tiempos, así que sería B3 por 2 al cubo más B4 por 2. B2 por 2 al cuadrado más B1 por 2 a la 1 más B0 por 2 a la 0 más B menos 1 por 2 a la menos 1 más B menos 2 por 2 a la menos 2 más B menos 3 por 2 a la menos 3. O sea que esto sería B3 por 4, 8 más B2 por 4 más B1 por 2 más B0 por 0 por 1 más B menos 1 por 1 medio más B menos 2 por 1 cuarto más B menos 3 por 1 octavo, etcétera. Si ustedes se fijan, son las ubicaciones binarias de un número. O sea, tienes el 0, el 2, el 4, el 8. Tienes aquí el 1 medio, 1 cuarto, 1 octavo. Digamos que tienes el número 1, 0, 2, 1, no, 1, 0, 0, 1. Entonces estas son las cifras binarias, ¿sí? Porque lo de arriba solo te sirve para decir que este es el 1 por 8 más 0 por 4 más 1 por 2 más 1 por 1 más 0 por 1 medio más 0 por 1 cuarto más 1 por 1 octavo.
Pues aquí tendría 8 más 2 más 1 más 1/8. Y esto no sé cuánto te dé. ¿Sí? Pero en esencia, ¿qué es lo que tengo ahí? Números racionales. Las computadoras solo trabajan con números racionales y su aritmética solo es la de los números racionales. Entonces, una computadora no conoce los irracionales. ¿No lo sabían? Entonces, cuando ponemos que trabaje con Euler y Pi, solo cogen un racional muy grande, básicamente. Sí, solo cogió un racional Ah, muy... Exacto. profe, tampoco conoce lo que es infinito. No, no conoce el infinito, ni el menos infinito. Conoce el cero, pero no conoce lo infinitamente pequeño. ¿Sí? Entonces, a ver, trabajas con una aritmética limitada, con un conjunto de números pequeños. No conoces los infinitos, no conoces los muy cercanos a ceros, los muy, muy pequeños, ¿de acuerdo? Con todas estas limitaciones, ¿por qué demonios tenemos tanta fe en los cálculos hechos por una computadora? Porque nos simplifica la vida. Ya, pero... A ver, si vas al banco y resulta que trabajan con una aritmética imperfecta, ¿te sentirías seguro de tus ahorros del banco? Es más, eso pasa. Toda la plata que vos tienes está registrada en las computadoras del banco, pero el banco trabaja solo con los racionales. Eso quiere decir que tarde o temprano te estás robando algo o estás perdiendo algo, porque cuando sumas dos valores, A más B, esto es igual a C, pero C, como es limitado, pones el número 8.345218789. Pero resulta que yo, digamos que es 18. Digamos que solo puedo registrar 8 valores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta aquí registro. Y lo de acá se perdió. Porque es limitada la aritmética. Bueno, puede hacerse algo, puede redondearse el noveno dígito, pero cualquier redondeado te permite a veces perder y a veces ganar. ¿Sí? Lo que acabo de hacer aquí es ¿qué se llama? Redondear y truncar, que es lo que generalmente hacen las computadoras. Pero igual, todo esto se perdió. ¿Sí? Y estoy hablando de 8 dígitos decimales. ¿Dónde afecta esto? Digamos que están en Venezuela y en Venezuela empezamos a tener cifras descomunales para describir el dinero, ¿sí? ¿Pero creen ustedes que las computadoras podían registrar esos números? No. Eso quiere decir que se pierde un montón de... Una pequeña parte de todos los cálculos que se hacen se va perdiendo. Es un cálculo impreciso. Y sin embargo, confiamos en los servidores de las computadoras. ¿Por qué? Porque no lo sabía. Ah, no lo sabía. Bueno, mi querido estudiante de computación ya lo sabe. A manejar efectivo a partir de ahora. No, no puede. Pues me jodí. Vean, el asunto es el siguiente. ¿Qué hace bien la máquina? Es imperfecta, trabajas con un número sesgado y no todos los números de ahí, sino solo con los racionales. O sea, es una máquina racional limitada, ¿sí? Pero lo que hace bien es hacerlo rápido. Pues puedes coger millones de cálculos y calcularlos enormemente rápido. Y lo que tú tienes que hacer como experto en informática es ser muy consciente de estos problemas, ¿sí? Y tú como ingeniero eres el que resuelve las cosas para que los cálculos sean lo más correctos posibles. O sea, tú manejas el error de cálculo.
Es más, te voy a ser sincero, puedes hacer los cálculos aritméticos tan precisos como desees, pero nunca exactos. ¿Me entienden? O sea, yo le puedo hacer los cálculos en dólares metiéndole, digamos, 6 decimales. El séptimo se pierde. Pero al redondearle le recupero una pequeña parte, pero igual hay pérdida de información a partir de ahí. ¿De acuerdo? Pero tarde o temprano pueden tener problemas. Por ejemplo, cuando tengan Bitcoin y manejen Bitcoin, por definición solo va a haber 10 millones de Bitcoins. Eso quiere decir que nosotros tenemos que dividir esto en fracciones. Se dividió en fracciones y la fracción es 10 a la sexta. Esto le llaman un Satori. O como se escriba. Creo que sí. Que es la millonésima parte de un Bitcoin. Y con eso es lo que ahorita la gente está trabajando. Pero claro, un Bitcoin vale ¿cuánto? Llegó a valer $50,000, pero no sé cuánto vale ahorita. $37 creo que le vi. ¿Cuánto? Un Bitcoin valía $37, si mal no vi. No vale $27. Le busqué ahora y es igual a 48.360.9 dólares. Ya, Por se da ahí. cuenta que estaba muy lejos del valor. Sí. Entonces, ¿cuánto vale un Satori? Divide eso para 10 millones. No, para 1 millón. Coma. Un Satori, o sea, 0,0483609. 0,4 dijo. ¿Cuánto dijo? Sí, ahora le digo, espera. O sea, dividirlo, la cifra que le había dado, la de 48.000. Pues 0,0483609. Ya, Así. bueno, eso quiere decir que un Satori vale 4,83 centavos. Sí. Entonces, si vos vas a hacer un programa que maneje las finanzas en bitcoins, debes ser consciente primero del valor, de los errores que manejas por la aritmética. Debes disminuir los errores y hacerlo tan preciso como tú puedas desearlo, porque como estás trabajando con valores de muchos, o sea, si solo trabajas con 6 cifras, 2, 4, 6, solo te quedarías de estos y perderías cientos de bitcoins, ¿sí? Entonces debes ser consciente de todo lo que haces en función de la aritmética de tu máquina y no simplemente programar por programar. Pero bueno, son alumnos de primero. Todo eso les van a enseñar en la carrera. Yo solo les estoy dando ¿cómo se llama? Un pasabocas. Ahora, espérenme un ratito. Pongan música, compañeros. ¿Y para qué va a poner música si ya regresé? Ah, ya. Gracias, profe. Lenguaje inclusivo. ¿Y por qué el lenguaje inclusivo, vea? Siguiendo con el tema, ¿Sí? A ver, lamentablemente no me pude quedar ahí. ¿Por qué? Porque las cosas se descuadraron por otro lado. Entonces yo ya tengo, a ver, tengo los naturales, ¿sí? Juntémosle a cero, ya no lo dejemos de lado. Que es subconjunto de los enteros, que es subconjunto de los racionales, ¿sí?
Los racionales unidos a los irracionales me dieron los reales. ¿De acuerdo? Pero lamentablemente aparecieron cosas matemáticas que descuadraron todo. X cuadrado igual a menos 1. Resulta que X no puede ser elemento de los racionales. ¿Sí? O sea que X, que es la raíz de menos 1, no pertenece a los racionales. Así que lo que se hizo es decir que esto, bueno, es un I, donde I es igual a la raíz de menos 1. ¿Sí? Y esto es un elemento de los imaginarios. Y creamos los números complejos. Los C, que son básicamente una pareja ordenada de números A, B, o A más B, I, donde A y B son elementos de los reales. Y he creado un nuevo campo de números, los complejos. ¿Sí? Y supongo que todos ustedes han conocido los complejos y las han de haber trabajado en colegio. ¿Sí? Los matemáticos no se quedaron ahí. Nos arruinaron la vida. Crearon otro conjunto de números, los Qs. Estos no son racionales, por si acaso. Sería la más BI más CJ más DK. ¿Sí? O, en otras palabras, el A, B, C, D. Estos son los poco famosos cuaterniones. Con su respectiva álgebra, donde I es igual a J igual a K igual a raíz de menos 1. O sea que I y JK son imaginarios, pero no son los mismos imaginarios. O sea, no los puedo sumar. A ver, esto está mal escrito. I producto I es igual a menos 1, J producto J es igual a menos 1, y K producto K es igual a menos 1. A eso me refiero de que son números imaginarios, pero no son el mismo número. Los cuaterniones tienen un enorme problema, y es que ya no son conmutativos. O sea, si coges Q1 y le multiplicas con su ley de multiplicación por un Q2, esto no es Q2 multiplicado por Q1. ¿Sí? Ya. Pero ¿por qué les estoy diciendo de esto si nunca los han conocido y les va a doler la cabeza si empiezan a conocerlos? Porque ocurre una cosa interesante. A la final, un cuaternión Q puedo ponerlo como un número A más un vector B, donde B era el BI más CJ más K. Sí. Y resulta que con las operaciones de cuaterniones yo podía coger un vector unitario, ¿sí? Tengo un punto de aquí, esto está alejado a cierta cosa, y yo le puedo girar un cierto ángulo de aquí hasta acá, y esta operación de rotación es más fácil hacerla con cuaterniones. Tan fácil es que todos los librerías gráficas que trabajan con, o sea, todas las librerías que trabajan con gráficos tienen definidos los cuaterniones y la rotación con cuaterniones, y si es que hacen, si se meten a manejar el Unity y cualquier otro programa, también tiene definidos rotaciones con cuaterniones, ¿sí? Salvo este interés por el cual yo llegué a los cuaterniones, no tienen mayor interés para ustedes, ¿sí? Es más, en la práctica, la mayoría de ustedes se quedaron en los complejos y solo los que trabajen con cuestiones gráficas entrarán a los cuaterniones y tendrán que conocerlos, ¿sí?
En la carrera es gráfica, vamos a utilizar cuaterniones entonces o no. La carrera no es gráfica, es ingeniería en computación. Era computación gráfica. Y yo, Ya. en computación gráfica y en física para videojuegos, les daba los cuaterniones y les enseñaba a trabajar con cuaterniones. ¿Y lo va a volver a hacer? No, porque ya no está en mi programa, para empezar. Ya, gracias. ¿Eso es bueno o malo? ¿Mm? Que hayan quitado la parte gráfica, ¿es bueno o malo? ¿Sabes que no lo sé? A mí me dolió que se hiciera. Sé por qué se hizo. De alguna forma, no me agrada, pero entiendo qué es lo que pasó. ¿De acuerdo? Pero para ustedes les da más opciones, porque como ingenieros en computación, en ciencias de la computación, ustedes pueden entrarle a cualquier área de la computación. Pueden entrar a lo que hacen los de gestión, que es manejo de bases de datos, pueden entrar en criptografía, pueden entrar en inteligencia artificial, pueden entrar en computación gráfica, pueden entrar a todo lado, porque ustedes son los que manejan los conocimientos más generales. En este mundo de especialistas, la gente piensa que los generalistas no sirven para nada y eso es falso. Yo soy físico, soy un generalista, ¿sí? Y yo me aplico a un montón de cosas porque les veo las cosas desde arriba y me es más fácil aterrizar en un campo particular que alguien del campo particular subir arriba y poder verlo como lo veo yo. ¿Me entienden? Ustedes son los que lo van a ver todo ampliamente. Entonces, a ver, necesitan a alguien que sepa criptografía, no hay problema. Deme una semana y hablamos. ¿Sí? Pero si tienes un lugar donde te dicen, necesito que trabajes ya resolviendo este problema de criptografía, no, tú no eres el profesional para eso, necesitas un especialista. Pero si estás en una compañía que quiere entrar en ese campo, tú eres la persona ideal para entrar en el campo, ¿sí? Y luego tú mismo contratas al resto de especialistas que van a llenar las cosas que no aprendas rápidamente. Pero tú eres el que puede saltar de un lado a otro. O sea, estás en una empresa de videojuegos, estás haciendo programación de videojuegos y luego necesitas ponerle seguridad. Tú eres la persona que puede hacer el salto y establecer las bases para que luego los otros profesionales especializados sigan adelante. ¿Me entiendes? ¿Es eso bueno o malo? No sé. A mí me parece bueno porque soy un generalista, pero a ustedes capaz que les parece mal porque quisieron ser especialistas. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿De la clase o de la carrera? No, de la clase todo entendido. De la carrera deberían preguntarle a su señor director, que es el que les debería poder decir más cosas de estas. El problema es que no lo conocemos. Ni siquiera conocía mi facultad, profe. Bueno, vea, no se queje, todo es culpa del COVID. ¿Y qué le parece? Corrección, los chinos. No, no es culpa de los chinos. O sea, no son culpables, son las primeras víctimas, que es diferente. Es más, Pero a pesar de no sería creado el virus. eso no se He creado creó. el virus. No tenemos la capacidad aún de crear algo así y no darnos cuenta. Y no conoce lo potente que es la naturaleza. Si hay una posibilidad, algún microorganismo tarde o temprano va a usarla. Es como los sistemas y las debilidades del sistema, ¿sí? Si pasa el tiempo suficiente, habrá un hacker que lo encuentre y lo aproveche. Iguales son los virus y las bacterias. Si hay alguna posibilidad, tarde o temprano habrá un microorganismo o un virus que aproveche esa puerta abierta que hay en nuestro sistema defensivo y nos va a atacar. ¿Me entienden? Entonces, no crean que eso lo hicieron los chinos. Los chinos fueron las primeras víctimas. ¿Sí? Y a pesar de que cometieron un montón de errores, hay que admitirlo, que la forma de resolverlo de los chinos fue más eficiente que la nuestra. Claro, fue una barbaridad. Agarraron y ya cuando aceptaron que
porque lo negaron todo hasta que ya no pudieron negarlo. Y una vez que aceptaron que se les venía algo terrible, agarraron y pusieron en cuarentena a, a estados completos, con todo lo que eso representaba. Entonces, tuvieron a la gente encerrada durante mucho tiempo, y si bien les llevaban comida no a todo el mundo, les llegaba los suministros, hubo un montón de problemas, pero al final ellos a los 2 meses ya pudieron salir como para regresar la economía a su lugar. Veamos, nosotros estamos encerrados yo estoy encerrado desde que todo esto empezó. El último día que salí libremente fue en marzo, el día que nos encerraron, y yo salí a dar un examen de mi maestría y que llegué y me topé con el chistecito de que habían suspendido el examen y que iba a ser en línea, y yo estaba en medio de un hotel porque no me había dado cuenta de todo lo que estaba pasando. Estaba tan metido en mi maestría que me olvidé del mundo, ¿sí? Por fortuna daba un examen de métodos numéricos y ese examen tenía que darlo en mi computadora. Así que estaba yo en el hotel, pedí que me prestaran una mesita ahí en la recepción que nadie usaba, me senté ahí, cogí mi celular, compartí internet de mi celular a mi computadora, entré con mi computadora a la página de la universidad, bajé el examen y estuve tanto 2 horas ahí en el medio del hall de un hotel, mi examen de métodos numéricos. Lo mandé y seguí adelante con mi vida. Regresé a la casa y ahí me enteré de todas las barbaridades que estaban pasando, de que sus padres fueron a arrasar con todo el papel higiénico de la ciudad. ¿Recuerdan que todo eso pasó? Es más, cuando yo iba saliendo, mi hijo iba llegando cargando todos sus libros que lo habían mandado de la casa y yo no entendí qué pasaba. Le dije, a ver, pasa, pasa, y me fui volando. Desde entonces he estado aquí metido en casa. Yo me acuerdo que ese día estuve en una fiesta. Antes que, claro, Yo el solo día se sé que mis confirmara. papás se quedaron sin trabajo y ahí empezó todo. Sí. ¿Y ya arreglaron sus problemas sus padres? ¿O siguen en problemas? No, ya no, ya pasó ya, pero sí se sintió bastante feo. El encierro y todo eso. Sí. Y todo por comerse un fucking murciélago. No sé si fue el murciélago. Por no ver Mongolia. bien el murciélago. Realmente el problema no es el comerse un murciélago. El problema es que invadimos zonas en las cuales nosotros no estábamos y entramos en interrelación con animales, y estos animales, por ejemplo los murciélagos, están llenos de patógenos. Y de tanto en tanto algún patógeno hace el salto a otra especie y nos toca la suerte a nosotros. Muchas veces el salto solo es muy limitado porque hay enfermedades que solo afectan a grupos muy pequeños o no están bien adaptados, pero tuvimos la mala suerte de que este se adaptó muy bien a nosotros. Y es más, también se está adaptando que nos está arruinando por otras vías. Si ustedes se fijan, la variable delta es el doble de contagiosa y se está saltando todas las restricciones que tenemos, ¿sí? Por fortuna uno se salta las vacunas, pero tarde o temprano habrá una mutación que se salte las vacunas, y ahí sí volvemos al principio. Suerte que no estamos en el siglo pasado, porque en el siglo pasado lo único que teníamos era aislarnos y esperar a que no nos toque. ¿Vieron los millones de muertos de la gripe española? He escuchado sobre eso. Sí. Eso fue peor. Pero igual la economía del mundo se fue al Cairo. Bien, a ver, dejen salvar esto. Profe, pues yo tengo una pregunta, pero sí es del tema aquí. Es lo último que estaba hablando de los cuaterniones. O sea, solo es una duda. Esos no son en lo que, bueno, en química es los números cuánticos. No, no son números cuánticos. Ah, ya, solo esa era mi duda. Gracias. Los cuánticos son otra cosa. Son el paralelo 1 ustedes, ¿no es cierto? Sí. No, los números cuánticos no son, o sea, representan cosas, representan la carga, la masa, las órbitas.
Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno tienes 4 números cuánticos. El SPDF, que representa el tipo de orbital que tiene el electrón. Los cuaterniones son números, no representan eso. A ver, podría representar. No sé, a lo mejor podría usarse con los momentos angulares, pero bueno, no viene el caso. Sí, por eso mismo lo decía. Le asemejaba a eso. No sé que alguien lo haya hecho. Porque ahorita que me pongo a pensar, a ver, tengo las matrices de rotación. ¿Podrían representarse los momentos angulares como cuaterniones? Sí. Y no sé si alguien lo haya hecho. Lo que pasa es que los cuaterniones son un tipo de números tan complicados que hacer operaciones con ellos es un dolor de cabeza. Pero sin embargo, una vez que automatizas el proceso, las computadoras lo hacen en 2 patadas. Bien, ahora sigamos adelante. A ver, yo tengo los reales, ¿sí? Y voy a definir 2 operaciones, la suma y la multiplicación. Entonces voy a trabajar con este campo de números y estas 2 operaciones. Entonces tenemos 2 números, A, B, elemento de los reales. Entonces con la operación suma, tienen las siguientes operaciones, propiedades. A más B es elemento de los reales. Esta es el axioma de clausura. ¿Sí? Y luego tienes las típicas. A más B es igual a B más A. Este es el axioma conmutativo. ¿Qué más tienes? A. A más 0 igual a A. Esta es la existencia del elemento neutro. O también se le llama axioma modulativo. Y tienes que A más menos A igual a 0. Esta es la existencia del elemento inverso. O, ay, me olvidé el nombre. Qué relajo. Uno de los grandes problemas de la edad es que uno pierde 3 cosas, como decía un amigo. Lo primero que uno pierde es la memoria, y los otros 2 cosas que se pierden ya no me acuerdo. Ya, teníamos la propiedad conmutativa, axioma conmutativo, el axioma asociativo. ¿Sí les di el asociativo? No les di el asociativo. La existencia de elemento neutro o modulativa y la propiedad del opuesto aditivo. Eso es lo que me olvidé. Sí, me he olvidado. A ver, perdón. Lo bueno de aquí es que es fácil de corregir.
¿Cómo me olvido del asociativo? A ver. Luego van a pensar que no sé la materia, ustedes, porque me olvidé de un axioma. A más B más C es igual a A más B más C. Este es el axioma asociativo. Ya, ¿cuál era? Axioma cancelativo, ¿cómo era? Opuesto sería ahí. Sí, pero el nombre ¿cuál le puso? El axioma del opuesto aditivo. Inverso aditivo. Ya, si cumples todas estas cosas, formas lo que se llama un grupo. Exactamente conmutativo. ¿Sí? Pero he trabajado con la operación suma. Ahora, tengo otra operación, tengo la multiplicación. Primero y antes que nada tienes la propiedad de clausura. A por B es elemento de los reales. Este es el axioma de clausura. Y ahora hay un asunto. Esto era axioma de clausura de la adición o suma. Sí, este es el axioma conmutativo aditivo, axioma asociativo aditivo, existencia del elemento neutro o axioma modulativo aditivo, y el de acá también es aditivo, porque el de acá es del producto, sería multiplicativo. Entonces voy a poner los mismos axiomas que estaban arriba. A por B es igual a B por A. ¿Cómo sería el otro? A por B por C es igual a A por B por C. ¿Qué más? A por 1 es igual a AA y A por 1 sobre A es igual a 1. A propósito, en muchos libros no le ponen el axioma de clausura. Entonces este es el axioma conmutativo multiplicativo, axioma asociativo, multiplicativo, existencia del elemento neutro, o ¿cómo se llama? Axioma modulativo de la multiplicación, multiplicativo, y esta es la existencia del elemento inverso de la multiplicación o axioma del inverso multiplicativo. Sí, en otras palabras, con la suma también es un grupo conmutativo. Y aquí hay que agregarle un nuevo axioma que dice que A por B más C, esto es igual a A por B más A por C, y este es el axioma distributivo. ¿De acuerdo? Si cumple con todos estos axiomas, decimos que todo esto es un campo de números.
cualquier campo. A ver, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué dudo de las cosas últimamente? Sí, campo. El axioma de campo. Nosotros básicamente tenemos dos campos, los reales y los complejos. Ambos conjuntos de números forman un campo de números, o sea, cumplen todos esos axiomas. ¿De acuerdo? Pero, curiosamente, hay otros campos de números. Por ejemplo, y esto solo es para información, digamos que tengo todos los racionales Q que no son un campo, ¿sí? ¿Por qué no son un campo? Porque, bueno, fallan, ¿sí? Más, digamos, ¿cómo era? Los raíz de 2, o sea, estamos hablando de los números A sobre B más C raíz de 2. Los raíz de 3, los raíz de 5, los raíz de 9. Cuando pones así, esto es una extensión. ¿Por qué estoy escribiendo la E como que si fuera existe? Esta extensión de los racionales sí es un campo. Y de ahí básicamente salió la idea para los números complejos, que a la final fue una ampliación, una extensión de los números reales. Pero bueno, eso ustedes no lo van a ver. Yo lo terminé viendo hace unos años con un profesor de Chile que me estuvo enseñando esto y dije, ah, qué cosa más interesante. ¿Sí? Pero no le veo utilidad. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? Espérenme un ratito. Pues Los exámenes de campo son, señor Acuña. A ver, ¿estamos? Entonces, este par de números cumplen estos axiomas y todos los cumplen. No vamos a trabajar con los complejos, pero creemos que sí. ¿Alguna pregunta que tenían? bueno, que ahora hasta ahora no hemos visto nada nuevo, ¿no? Con esta clase, excepto lo que no vamos a ver, esto de los cuaterniones, ¿cómo se llama? Cuaterniones. Ya, seguro Cuat- que no ha visto los números reales. Bueno, sí, sí los ha visto, los enseñaron en el colegio. A Ujú. toditos nos enseñaron en el colegio, incluido a mí. Pero no creas que sabes los números reales. Te digo por mi propia experiencia, yo también pensé que sí sabía. Luego de horas de sufrimiento, me convencí que recién había aprendido. A ver, vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Vamos a ver unos cuantos teoremas. Teorema.
el 0 es único. A ver. Voy a suponer que no es único, o sea que existe 0 y 0', tal que sean ceros. O sea, tengo dos ceros, el 0 y el 0'. O sea que el 0 va a ser igual al 0 más el 0' igual al 0'. Ahora, si yo tengo 0 más x, esto es igual a x. Si tengo x más 0', esto es igual a x. Para cualquier número real. Entonces, a ver, voy a juntar las dos. O sea, 0 más x igual a x más 0'. Pongamos el inverso aditivo de x. Y sumamos los dos. 0 más x menos x igual a x más menos x más 0'. Tendría 0 más 0 más igual a 0 más 0'. 0 más 0 me da 0 y esto me da 0'. Y esto es una contradicción con lo que yo presumí, porque presumí que había dos. O sea, estoy diciendo que 0 es diferente de 0' y aquí me salen iguales. Igual, acá también me está saliendo igual. O sea lo que sea, tienes contradicciones por todo el lado. Por lo tanto, existe un único 0 tal que a más 0 igual a a. O sea, el 0 es único. Vamos con el siguiente teorema. Para todo x, para todo a elemento de los reales, existe un único menos a tal que a más menos a igual 0. O sea, el inverso aditivo es único. Entonces veamos. Yo tengo x... Ay, qué manía la mía con las x. A más c igual a c más a igual a 0. Entonces vamos a suponer que c es el elemento inverso. Y vamos a suponer que tenemos a más d igual a d más a igual a 0. Voy a suponer que d también es el elemento inverso. Vamos a hacer la suposición de que c no es igual a d, porque voy a probar de que es único. Entonces tendría c va a ser igual a c más 0 igual a c más a más d igual a c más a más d igual c más a da 0 más d igual a d. O sea que estoy diciendo que c es igual a d, lo cual es una contradicción con lo que presumí acá. ¿Sí? Por lo tanto, existe, o sea, para todo a elemento de los reales existe un único menos a tal que a más menos a igual 0. ¿Estamos?
Estoy de acuerdo con el resultado final. Sí. Vamos a un corolario. O sea, todo lo anterior ya habiéndolo demostrado, veamos un corolario. Para todo A elementos de los reales, menos A igual a A. Esto es algo que ustedes saben que es cierto, ¿no es cierto? Yes. Entonces tendríamos A más menos A igual a 0. Y menos A más menos A igual a 0. Entonces igualemos los dos. A más menos A igual a menos A más menos A. ¿Sí? Ya. Tenemos menos A igual a menos A. A ver qué es eso. Entonces de aquí puedo simplificar el menos A con el menos A de acá. Profe, podríamos hacer la clausurativa de la suma. ¿Por qué? No O te sea, entendí. la clausurativa de la suma. Solo es un axioma. Lo que te dice es que si tienes dos números, A más B, el resultado pertenece a los reales. Para todo A, B, elemento de los reales. Este es el axioma clausurativo. ¿Qué clausura? Pero no sé qué tiene que ver con eso. A menos de que te refieras al siguiente teorema que vamos a ver, la ley cancelativa. Esa misma ley cancelativa de la suma. Ya, teorema 3. Es la ley cancelativa. Sí, es verdad, usé la ley cancelativa sin haberla demostrado. Para todo A, B, C elemento de los reales, se cumple que A más C igual a B más C. Entonces, A es igual a B. Sí, estoy de acuerdo contigo. Entonces, veamos, demostremos esto. Entonces, tenemos A más C igual a B más C. Tenemos menos C igual a menos C. Entonces voy a sumarle las dos igualdades. Tendríamos A más C que le suma a menos C igual a B más C que le sumas a menos C. Asocio A más C más menos C igual a B más C más menos C. C más menos C me da 0 igual a B más 0 y esto es A igual a B. ¿Estamos? Entonces tendría tres teoremas y un corolario. Teorema 2. Ahora, hay otros tres teoremas
que son los siguientes. A ver, todo esto lo hice con la suma, con la adición, pero existen los mismos con la multiplicación. Teorema 4. El 1 es único. O sea, el teorema 5 para todo A, elemento de los reales, existe un único 1 sobre A, elemento de los reales. O sea, el inverso multiplicativo es único. Y el teorema 6, que dice... para todo A, elemento de los reales, A por 0 igual a 0. Y el teorema 7, que dice que para todo A, B, C, elementos de los reales, A por... A ver cómo es. C diferente de 0, si A por C es igual a B por C, entonces A es igual a B. De estos 4 teoremas voy a mostrar el tercero. La demostración es parecida a las que están acá, por eso voy a demostrar el tercero. Tienes A por C igual a B por C. Entonces tendríamos 1 sobre C igual a 1 sobre C, con C diferente de 0, obviamente. Entonces A por C multiplicado por 1 sobre C es igual a B por C multiplicado por 1 sobre C. Entonces ahora voy a asociar. Por si acaso, debería estar escribiendo al lado todas las justificaciones y yo les recomiendo que lo hagan. ¿Sí? Entonces tendrías A por 1 igual a B por 1 y A es igual a B. ¿Estamos? Todo el resto les dejo para que ustedes practiquen sus demostraciones. Veamos un ejemplo de todo esto. Sean A y B elementos de los reales. Entonces, 1 menos A por B igual a A por menos B e igual a menos A por B. Y 2 menos A por menos B igual a AB. Bien, a ver, ¿qué se les ocurre? A ver, hagamos una idea. Menos A, voy a decir que es menos 1 por A. ¿Estamos bien? Entonces, menos A por B va a ser igual a menos 1 por A por B. Igual. A ver, pongamos asociado. Vamos a conmutarle. Sería A por menos 1 por B igual a A por menos 1 por B igual a A por menos B. Sería la primera parte. Ahora, estábamos aquí. Menos A por B. Esto es igual a menos 1 por A por B.
Esto sería igual a menos 1 a B por asociación, igual a menos A por B. Simple, ¿no? Ahora, vamos a la parte 2. Tenemos menos A por menos B. Esto sería igual a menos 1 por A, que multiplica a menos 1 por B. Esto sería igual a menos 1 por A. A ver, les voy a asociar. Y luego le vamos a conmutar. Y eso sería igual a menos por menos AB. Y por un teorema anterior sabemos que esto es AB. ¿Estamos? Se me acaba el tiempo. Vamos a otro ejercicio. Para todo A, no, sean si A por B igual a 0, entonces A igual a 0 o B igual a 0. Por si acaso, este teorema lo usaba un montón de veces cuando era estudiante. Es más, en la práctica lo he usado. Entonces, vamos a trabajar. A ver, lo que yo tengo es A por B igual a 0, implica que A igual a 0 o B igual a 0. Hagamos la reducción al absurdo. A por B igual a 0 y A diferente de 0 y B diferente de 0. Entonces voy a trabajar con estas condiciones. Entonces, primera parte. Tengo A por B igual a 0. Voy a suponer, aquí te dice que A es diferente de 0. Eso quiere decir que existe el 1 sobre A. 1 sobre A es igual a 1 sobre A. Entonces multiplico 1 sobre A por B igual a 1 sobre A por 0. ¿Sí? Entonces asocio 1 sobre A por B es igual, esto me da 0. Uno de los teoremas que tienen que demostrar ustedes es que A por 0 da 0. Entonces esto es igual a 0. 1 sobre A por A me da 1 por B igual a 0. 1 por B da B igual a 0 y esto se contradice con que era diferente de 0. ¿Sí? Ahora, hagámoslo por el otro lado. 2. Tenemos A por B igual a 0. Y ahora voy a suponer que B es diferente de 0. Entonces existe 1 sobre B que es igual a 1 sobre B. Entonces
A por B le voy a multiplicar por 1 sobre B igual a 0 por 1 sobre B. Esto me daría, asociando, A por B por 1 sobre B igual, esto me da 0, ya sabemos eso. Y esto sería A por 1 igual a 0, A igual a 0, pero yo había supuesto de que era diferente, entonces aquí hay una contradicción. Entonces no importa por dónde le tenga, me sale una contradicción, por lo tanto, el teorema es verdadero. Si A por B es igual a 0, entonces A es igual a 0 o B igual a 0. Y al decir O quiere decir que puede ser el uno, puede ser el otro, o pueden ser los dos 0. ¿Estamos? Y ahí quedemos. ¿Alguna pregunta? O sea, sí le entiendo las demostraciones, pero no creo que yo sabría qué demostrar. Está un poco confuso. Sí, te entiendo. Uno se toma tiempo en que le salgan bien estas cosas. A veces más de un semestre. Teóricamente puedes demostrar lo que sea, ¿no? Siempre y cuando también demuestres el enunciado, ¿no? Sí. Siempre y Vale. cuando todo lo que tengas lo hayas demostrado, puedes usarlo. Pero a veces te pasan cosas feas. Por ejemplo, había un libro en la poli, pero no somos, ¿no es cierto? Yo lo estudiaba lo usaba para estudiar, ¿sí? Y había una demostración que yo entendí, me tomaron en el examen eso, hice esa demostración y mi profesor me clavó 0. ¿Por? Y yo reclamé. Y él me dijo, sí, está bien, o sea, está bien calificado, porque está mal resuelto. Yo cogí el libro y le dije, pero está la demostración del libro. Y me dijo, el libro está mal. Y no me dijo nada más. Es más, me tiré el semestre por culpa de esa puta demostración. ¿Sí? El semestre siguiente me puse a estudiar sistemáticamente todo. ¿Sí? Y cuando llegué a esta maldita demostración, la analicé y me dije, sí, está mal demostrado. Mi profesor tenía toda la razón, pero el hijo de puta no fue capaz de decirme por qué estaba mal. Tuve que pasar todo un semestre para yo aprender lo suficiente para darme cuenta que sí, realmente el libro estaba mal. ¿Pero ¿Sí? fue un libro que le había dado el profe mismo? ¿O que usted lo Era el había libro que sacado? seguíamos, estaba entre la bibliografía, pero a ver, que esté entre la bibliografía no quiere decir que todos los libros están bien, todos los libros tienen errores, ¿no es cierto? Y esa demostración era un error de ese libro. Un poquito injusto eso, porque si el profe No, se la daba a usted, si el profe se la daba a usted, entonces error del profe por haberle dado un error también. verás, el asunto es el siguiente, digamos que estamos con Lara arroba, ¿sí? Todos los libros tienen errores. Digamos que justo un error de esos es un ejercicio que está ahí resuelto y a mí se me ocurre ponerlos aquí y resulta que vos pones el ejercicio mal resuelto. Yo no te puedo poner la nota porque está mal resuelto. El libro está mal. ¿Sí? Y vos como alumno tenías que tener la capacidad para darte cuenta que está mal, sin necesidad que yo te avise. Me demoré otro semestre en llegar a ese nivel. ¿Sí? Pero obviamente, no es tanto eso. Lo que aprendí de los números reales en esa época y la forma en que cogí para llegar a esa conclusión es lo que me sirvió en el resto de mi carrera. Eventualmente tuve un mil y un problemas, pero un buen día me gradué como físico de la Politécnica Nacional, así que todos esos fueron problemas, pero ninguno de esos problemas pudo conmigo. 9 de cada 10 no lo lograron.
porque en mi época mataban a 9 de cada 10 y muy rápidamente. Recuerdo que cuando entré éramos 60 en el curso, no había bancas para todos. Más de una vez nos tocaba ir a la biblioteca, robarnos las sillitas y poníamos entre los pasillos las sillas y algunos estaban sentados en el borde de la ventana. Alguna vez me tocó en el borde de la ventana, ¿sí? A la segunda semana ya había puesto para todos. Al final del semestre éramos 20 de los 60 que estábamos dando exámenes intentando pasar alguna materia porque todas solo pasaron 6. Inge, disculpe, ¿eso fue nivelación o carrera? El prepo. Había 2 prepos, prepo 1 y prepo 2. Mi carrera fue en la práctica 6 años, 2 años de pre, 1 año de pre y 5 de carrera. Que obviamente el término medio de los estudiantes de la poli es que esos 6 años nos demorábamos 8. Y yo fui un alumno básicamente promedio en esas cosas. Aunque me gradué con laureles, pero... O sea, era un poco encima del promedio. No era ni un genio ni malo. Bueno, chicos, hasta ahí quedemos porque creo que ya es hora de que se vayan a su siguiente clase. Solo una pregunta, profe. ¿A qué edad se graduó? Egresé a los 24. ¿A los 24? A ver, son 8 años más 18. No, egresé a los 26. Ah, entonces yo a los 28. Ya, gracias. Vea, no es problema la edad de que cabe, ¿sí? Es más, puede empezar a estudiar dentro de muchos años, puede empezar a estudiar otra cosa. Lo importante es que acabe, ¿sí? Por Sí, último, no. a nadie le importa cuántos años tardó en salir, lo que les importa es que tenía un título de una buena universidad. Y yo nunca valoré el título de la poli hasta que lo tuve. Y una vez que lo tuve, me di cuenta del espaldarazo que significaba. Mis capacidades de tener trabajo eran enormes en esos años en los que necesitaba cualquier ayuda para conseguir empleo. Verán que ya estaba casado y tenía una hija. Mi hija va a cumplir 28 años, así que imagínense en cuánto tiempo ha pasado. Y sí, un título de la Politécnica vale. Un título de la Central también vale. No es lo que dicen por ahí. Me voy a cualquier universidad, así una de patito, saco el título porque a nadie le importa de dónde viene el título. No, sí importa. ¿Sabes cómo hacían para...? Cuando yo salí, ¿saben cómo reclutaban personal? Recogían carpetas de todo lado, botaban todas y solo se quedaban con las de la poli. Luego de varios años eran de las de la poli y de la central. Pero bueno, eso es un pasado remoto para ustedes. Nos vemos porque creo que ya tienen clases, ¿no? Cuídense, chicos. Ya, Ok. profe, gracias. Chao. Hasta luego. Profe, Gracias, profe.